Montserrat o... Alvarito tiene su papá. ¿No te por ahí. trajeron las papas? No, si te... Tiene, ¿cómo? No confían en mí, está, yo sé, listo, no yo está no todo cacho. listo, está todo Muy bien, preparado. Pero Gilberto tiene la papa en la boca. Pero el pollo va a hablarnos sobre un tema que ha acaparado la atención este fin de semana. Pero me dijiste que no quería el libreto, que usted lo sabía y todo. Sonamos. ¿Cómo? Sonamos. Sí, ¿cuál es la pregunta? No, pues, quiero que tengo que hablar? cuentes No, un caso que ha sido súper impresionante, la verdad. Sí, lo que pasa te la cuento así. Para ponerle un poquito de contingencia, pero al mismo tiempo tiene que ver con, se llamaba Operación Esperanza. Hace 45 días atrás, hubo un accidente de avioneta en que viajaba 4 niños con su madre y 2 adultos más, uno era el piloto, y este avión se precipitó en la selva colombiana. ¿Qué pasó? Sobrevivió solo los niños, porque la mamá tuvo 4 días viva, pero falleció lamentablemente. También murieron los otros 2 adultos que acompañaban. Entonces estos 4 niños quedaron finalmente a la suerte. Ya. Pero como eran niños indígenas que estaban siendo evacuados de una zona en conflicto, porque está las FARC que se reactivaron en esa zona, entonces temor a los secuestros, a la violencia, mucha gente que estaba en lugares recónditos de la selva estaban siendo evacuados. Entonces, en ese contexto se produce este accidente, muy difícil acceso, ¿no? Una selva impenetrable en Colombia. ¿Y qué pasó? Sobrevivieron solamente estos niños con su madre, que a los 4 días fallece. La niña mayor, Leslie, 13 años. Después un niño de 9, otro de 4 y uno de solo 1 año, que lo cumplió mientras estaban perdidos en la selva. Se armó una tremenda operación en Colombia para buscar a estos niños, a los sobrevivientes que hubiesen quedado, no se sabía. Esta operación se llamó Esperanza, básicamente dirigida también por personal del ejército, con perros, con todo, y con gente de la zona, ¿no? Indígena. Estos niños eran indígenas, entonces eso quizás les dio una cierta ventaja para sobrevivir la selva, a tal punto que Leslie, la hermana mayor de 13, reconocía semillas que eran comestibles, frutos que eran comestibles. Algunos se preguntan cómo un niño de solo 1 año pudo haber sobrevivido. Claro. Sí. Y claro, gracias a los cuidados de él, porque además llueve torrencialmente. Entonces las labores de búsqueda eran muy complejas porque la lluvia era copiosa y permanente, entonces hacía muy difícil el acceso. Como digo, en esta operación finalmente, incluso Petro, el presidente de Colombia, en algún momento los dio por encontrado y se le criticó mucho porque todavía no había ocurrido eso. Esto se hizo público ya hace 4 días. La verdad es que estaban muy deshidratados. El abuelo contó que las ropas estaban completamente deshechas. Es un verdadero milagro. Sí. La pregunta que algunos se hacen, ¿habrán recibido ayuda de algunas tribus ¿Cómo sobrevivieron? indígenas? Claro. Como una guagua de 1 año, que es muy vulnerable, ¿cómo la protegieron? Y es que la niñita tenía cierto conocimiento de cómo sobrevivir la selva. Qué bueno. Y pudo hacer una ruca. Como supervivencia al desnudo, digamos. Claro. Se hizo una ruca que protegió un poco de la lluvia a sus hermanos menores. Como te digo, la de 13 años, Leslie, se convirtió en una heroína porque con poca edad asumió además el dolor de la pérdida de su madre junto a los otros 3 hermanos, que fallece ahí, no logra recuperarse la herida y los 4 días de estar del accidente muere la madre. Entonces quedan desamparados, solos, en medio de la selva, en un ambiente hostil. Y que hay jaguares, hay serpientes venenosas y de todo. Entonces es un trauma, llamado un milagro. El trauma para ellos, además de ver a su mamá morir, y que la mamá, entiendo, porque de a poquito están hablando, como que están todavía súper callados y traumados, y que la mamá les decía que siguieran, que buscaran ayuda, que siguieran, que la dejaran ahí. De hecho... Es como guión de película. De hecho, la distancia que lo encontraron era 5 kilómetros de donde estaba el avión que había quedado atrapado entre medio de los árboles donde impactó, una selva muy impenetrable. El asunto es que los niños se desplazaron 5 kilómetros de distancia. Y uno de los niños que lo visitaron hace poco en el hospital decía, quiero caminar, pero me duelen mucho los pies. Porque claro, en las condiciones selváticas la verdad es que tuvieron serios problemas. Y el verdadero milagro es que hubiesen podido reconocer además frutos comestibles. Que les permitieron sobrevivir, porque en el fondo, si te equivocas en la selva, te puedes comer algo venenoso. Entonces, el hecho que eran indígenas y que la niñita tenía cierta formación y le permitía entonces reconocer, como te digo, semillas y cosas comestibles, permitió, estaban desnutridos, estaban deshidratados, pero con vida. El verdadero milagro es la supervivencia del niño menor, el que cumplió 1 año mientras estaban perdidos en la selva. Fíjate que yo vi una vez en una película unas personas que habían quedado así varadas en la selva y comían, revisaban la caca del oso y ahí veían los restos de semilla que había, porque eso quería decir que era comestible.
Entonces, de repente revisar las caquitas de los animalitos que van dejando ahí puede ser una forma de poder alimentarse. Pero además, mira, fíjate, ahí está la zona como es de boscosa, selvática, y que en el fondo este operativo, te insisto, ¿por qué no lo encontraron antes? Se hace la pregunta si estaba solo 5 kilómetros de la avioneta donde había impactado. No sé si manejas la información, pero hoy día en la mañana yo veía las noticias y no entendí bien, para ser honesta, pero algo pasó que había recibido el papá de los cabros como unas amenazas. Por eso o el te digo, abuelo. es que en esa zona en particular se activó las FARC, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, por temas políticos y una guerra que lleva, ¿qué?, 50 años en Colombia, que ha causado temor y mucha, como te dijera, diáspora, de desplazarse a los lugares de conflicto. Entonces, el medio de transporte, no hay ríos que se puedan navegar, no hay caminos, entonces el medio de transporte para poder sacar gente son las avionetas. ¿Ah? Y este avión que lo acaban de mostrar impacta poco después de haber despegado. El tema es que ahí está el avión, mira. Chuta, mira, ahí se destrozó frente. ¿O los habrán derribado? No. Además, zonas muy complejas. Lo que te quiero recalcar, ¿por qué se habla de milagros? Porque no solamente, porque tú puedes pensar ya, una niña de 13 años se la puede arreglar, pero un niñito de 1 año y menos, ahí está la situación más milagrosa. Y te insisto, hay un perro que está extraviado ahora, que era el perro que lo salió a buscar, que fue parte de la cuadrilla de búsqueda. Entonces estamos frente a un verdadero milagro que a uno le recuerda a otras películas que han sido inspiradas por situaciones reales. Sí, claro. Estoy pensando también, no sé, en los recuerdos que deja en la época de... No estoy pensando en Boy Scout. Fíjate cuando los niños, uno dice, los Boy... Les pueden enseñar cosas que a la larga, ojalá nunca las necesites, pero entre hacer nudo, supervivencia, hacer fuego y todo ese tipo de cosas, claro, tú me dices cuándo va a suceder esto. Ahí sucedió en plena selva, como te digo, hay euforia y mucha alegría, al mismo tiempo pena por la pérdida de la mamá. Por un lado apareció la abuela que dice, yo me quiero hacer cargo de los niños, me corresponde a mí. Un tío que los fue a visitar al hospital, como bien apuntada la Claudia, están en shock. Entonces todavía algunos no se expresan mucho, hay uno que quiso hablar, pero están todavía en franca recuperación, hidratándolo y alimentándolos muy lentamente, muy poquito, porque durante estos 40 días deben haber sido notorias las bajas de peso, falta de proteína. Me llamó la atención que estuvieran deshidratados porque si bien es lluvioso, igual tenía agua ahí, po. Sí, pero no toda agua es de vestir. También hay que, claro, el agua lluvia. Claro. Vaya a saber que tenían algunos, comieron algo de harina, algunas cosas Fariña. Claro, pero rescataron del avión algunos kits de supervivencia. Sí. Pero es un milagro, el verdadero milagro que se comenta a nivel mundial por la situación de que 4 niños sin ningún adulto hayan podido sobrevivir en condiciones tan adversas. Una tragedia que sin duda, como dice el Pollo, se considera casi un milagro y que es una historia muy dolorosa sin duda, pero es la media historia que no me cabe duda que después van a hacer películas y cosas porque es realmente increíble lo que ahí sucedió.